Buenas tardes, mi nombre es Lorenzo Armenteros, tal como me presentaron antes, soy médico de familia y he estado trabajando con pacientes long COVID desde el inicio de la pandemia, en que contactaron con nosotros a través de diferentes medios, y desde el principio pensamos que esto era una nueva patología, pero era una patología que revestía unas características de importancia fundamentales. Entonces, desde esas primeras fechas empezamos a trabajar de una forma intensa para intentar conocerlos, intentar ayudarlos y, sobre todo, intentar tratarlos y que recuperaran su vida normal. Si vemos los datos que hace 2 días teníamos por parte del Ministerio Español de Sanidad, podemos ver que en España había 5.100.000 pacientes COVID, 82 en Europa y 258 en el mundo. Si consideramos que, según los estudios más optimistas, el long COVID, COVID persistente, puede afectar al 10%, y aquellos más pesimistas llegarían hasta el 20%, estamos hablando de unas cifras desorbitadas. Cerca de 1 millón de pacientes en España, posiblemente 8 millones en Europa, perdón, sí, y cerca de 25 millones en el mundo. Estaríamos en 1 millón, 8 millones y 25 millones. Son cifras muy elevadas y nos dan el nivel de importancia que puede tener esta enfermedad. Ya existe una definición por la OMS de la propia enfermedad en sí, que tiene muchas similitudes con aquella que nosotros presentábamos hace muchos meses. Nosotros hablábamos de un complejo sintomático multiorgánico que afectaba a pacientes que habían padecido una COVID con diagnóstico confirmado por pruebas de laboratorio sin él. Y este es un punto muy importante que queremos resaltar. Hay un gran número de pacientes de los inicios de la pandemia que no tiene una prueba de laboratorio que confirmara la enfermedad, pero su clínica siempre nos orientó hacia una COVID aguda y, por tanto, posteriormente a una COVID persistente, que permanecen con sintomatología tras la fase aguda pasadas 4 e incluso 12 semanas, persistiendo los síntomas en el tiempo. Esto lo hacíamos hace muchos meses. Ahora mismo la OMS, desde hace unos días, desde hace muy poco tiempo, tiene una definición hecha a través de un estudio de Delphi de expertos, donde nos habla de que mantienen síntomas 3 meses después de la aparición de la COVID y que duran esos síntomas por lo menos 2 meses, destacando entre ellos la fatiga, la dificultad para respirar y la disfunción cognitiva. Y una característica que nosotros también hemos visto, que es estos síntomas pueden fluctuar en el tiempo, teniendo recaídas y periodos en los que el paciente se encuentra mejor. Sí que difiere de que posiblemente para los niños haya que buscar otra definición, pero hay muchos puntos en común que tiene COVID persistente en adultos y COVID persistente en niños. A partir de ese momento, en todos los lugares del mundo, como podemos ver aquí, en Canadá, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, existen grupos y asociaciones que comienzan a hablar de la COVID persistente. La COVID persistente desde un punto de vista de problema sanitario, de problema de salud pública y, desde luego, de problema personal de aquellos que les afecte. O sea, es algo que a nivel mundial se está extendiendo desde Australia hasta Estados Unidos. En un pequeño resumen, y hablando un poco de la sintomatología, se han descrito entre 201 y 205 síntomas. Y si vemos nuestro estudio, que son comparados con el metaanálisis que se realizó a partir de este tema, un metaanálisis muy completo que nos habla de lo que era la sintomatología, son coincidentes en muchos aspectos, tanto la sintomatología que presentaba la SEN en un estudio inicial hecho con encuesta de pacientes, como este metaanálisis que fue publicado en The Lancet, y vemos que en grandes grupos
podemos hablar de sintomatología respiratoria, osteomuscular con un cansancio extremo característico y de ahí hasta llegar a 200 síntomas que pueden abarcar desde el pelo hasta las uñas, pasando por todos los órganos de nuestro cuerpo. El perfil de afectados tiene un sesgo, o podríamos decir un perfil de género bastante claro, donde en los estudios hablamos de entre cerca del 80% afecta a mujeres, sin olvidarnos de los niños y de personas de cualquier edad y hombres. Pero un gran porcentaje nos habla de que el gran número de afectados son mujeres, quizá por sus características hormonales, por esa tendencia que sí que es conocida ya desde hace tiempo de que es más frecuente en ellas las enfermedades inmunomoduladas. Y una media de edad juvenil, son jóvenes con 43 años. Estamos hablando de una época eh, posiblemente muy importante en la vida, en el aspecto laboral, social, incluso a veces, dada la situación de nuestra Europa, pues en un periodo fértil también de su vida. Pero el hecho de que exista esta realidad no nos nos ha hecho que veamos que el sistema tiene grandes deficiencias para atenderlas, grandes deficiencias para atender esta patología en la forma que deberían de ser atendida, de la importancia que tiene y del número de pacientes. Hemos encontrado barreras de incomprensión. No se consideran una enfermedad. Muchos de los sanitarios no hemos entendido, yo no me puedo considerar en el grupo, pero generalizo de una forma quizá por disculpar en que en determinados momentos algunos de nuestros compañeros no hayan sido capaces de identificar la enfermedad por desconocimiento, incluso por incredulidad, de que pudieran no creer de que existía esta patología. Reunía unas características, una mujer joven sin un daño orgánico paralelo a la sintomatología que representa, vamos a catalogarla de patología ansiosa y no vamos a encontrar nada. Y eso verdaderamente es bastante duro y complicado para ellos. Indiferencia en otros casos e incluso la ignorancia. El paciente, por tanto, va a sentir incertidumbre, sufrimiento, desorganización del sistema, no es capaz de saber dónde dirigirse, angustia, y eso conlleva muchas veces al empeoramiento, tanto desde el punto de física como desde el punto de vista emocional. Y necesitamos unos retos sanitarios, organizativos, de investigación, sociales y laborales, porque esta edad tan joven en este tipo de pacientes implica que están en una edad laboral y ese aspecto es muy importante para ellos. A partir de nosotros conocerlos, iniciamos un trabajo colaborativo con los grupos, con las asociaciones que existían en ese momento y con diferentes profesionales de salud, asociaciones científico-médicas, para conocer la enfermedad y lograr un objetivo que pretendíamos, que era crear una guía como herramienta para profesionales. El resultado fue una guía para atención de pacientes con long COVID, COVID persistente, para personas que presentan signos y síntomas que se desarrollan después de tener la infección aguda, tal como decíamos en la definición. El resultado es, por tanto, esta guía para la atención al paciente long COVID, COVID persistente, coordinada por miembros de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y miembros también del long COVID ACTS. Pero a la vez han trabajado y han colaborado con ella 50 sociedades científicas, asociaciones de pacientes, asociaciones profesionales. O sea, es una guía que tiene un aval de gran peso y que es una herramienta muy válida. Al final de mi charla la pondré en el chat los enlaces para que pueda todos los que quieran utilizar la guía, bajarla, es libre. Hablamos de la primera versión porque, como podemos comprender, esta guía es una guía activa, no puede permanecer estática con los cambios tan importantes que presenta tanto la COVID como la COVID persistente, o que puede presentar y ojalá presente en el tiempo. Proponemos, y tal como veíamos en el ejemplo del Zendal, que me ha gustado conocerlo y conocer un sistema de asistencia compartida con la atención primaria, proponemos un sistema de este tipo. Una atención compartida significa una atención colaborativa, de igualdad de niveles asistenciales. La COVID persistente es una enfermedad que suele acudir en primera instancia
a la atención primaria, porque son pacientes que no han estado ingresados, no han estado en UCI. Muchos de ellos no tienen secuelas. Hablaríamos en este caso, y es una diferenciación que nos gusta hacer entre COVID persistente y post-COVID. Post-COVID que abarcaría aquellas patologías que sí han dejado una secuela. Pero nosotros proponemos que toda esta organización con el paciente en el centro pueda ser coordinada desde atención primaria, que sirva para acompañar, para aconsejar, para seguir, para dirigir y para coordinar aquellas actuaciones que se puedan hacer desde diferentes especialidades, dada la multitud y heterogeneidad de los síntomas que presentan este tipo de pacientes. Ese modelo de asistencia compartida, útil para cualquier faceta de la asistencia médica, pero para el caso de una enfermedad multisistémica como es la COVID persistente, reviste mayor importancia el que pueda ser así. Y nos debemos preparar hacia el futuro. Al futuro tenemos que hacer, la investigación es fundamental, una investigación completa. No podemos crear una isla de pacientes que sufren la COVID persistente, pero que con la vacuna quizá se reduzca su número al cabo del tiempo, que sería una buena noticia para la propia enfermedad, pero el volumen de pacientes que actualmente existen debemos tratarlos, debemos ayudarlos y debemos acompañarlos. Tenemos que buscar terapias erradicadoras de virus de amplio espectro, accesibles, que abarquen y que puedan permitir actuar sobre todos los síntomas. Estamos hablando de que entre las posibles teorías etiopatogénicas de la COVID persistente se habla de virus acantonados en diferentes partes de su organismo. Se han encontrado tronco del encéfalo e intestino. Hablamos de una alteración inmunológica. Hablamos también de teorías de autoanticuerpos. O sea, las células, el virus transforma a células normales de nuestro cuerpo, las convierte en alteradas y esa alteración hace que nosotros mismos las ataquemos. Y una de las posibilidades terapéuticas en este momento que estamos hablando de nuevos antivirales orales para la COVID, se nos abre la esperanza de que estos antivirales puedan ser útiles también para la COVID persistente. El tratamiento, por tanto, debe ser integral entre todos los actores que podamos participar con este tipo de pacientes. Busquemos la recuperación funcional. Si no podemos hacer una recuperación funcional íntegra, que permitamos adaptaciones en los puestos de trabajo desde el punto de vista social. Y es necesario un apoyo a la investigación y tener recursos. Si la COVID la podríamos definir como una tormenta perfecta que ocasionó en el mundo un cambio absoluto de cuáles son nuestras costumbres, nuestra vida, y nadie, si viviéramos quizá 200 años a partir de lo que hemos vivido y en la situación que vivíamos antes, nunca nos hubiéramos pensado un confinamiento casi a nivel mundial. Pues se han reunido en un momento determinado de determinadas características que hacen que esto parezca una tormenta perfecta. Pero independientemente de eso, debemos pensar no en el futuro, sino que el futuro es ahora y trabajar con esa perspectiva, manteniendo siempre la posibilidad de la esperanza en conseguir la recuperación integral de este tipo de pacientes, que tiene que ser nuestro objetivo. Ahora mismo trabajamos sobre aspectos sintomáticos de la múltiple sintomatología que tienen estos pacientes, pero debemos buscar su recuperación integral. Muchas gracias por su atención y muchas gracias a la Fundación Love for Air por haberme dado y habernos dado la oportunidad de participar en este foro tan importante y dar voz a esta nueva enfermedad y a aquellos médicos que trabajamos con este tipo de pacientes y que buscamos ayudarles en todo lo posible. Les repito, muchas gracias a la Fundación por habernos invitado.